Bueno, le damos la bienvenida a todas y a todos a este nuevo encuentro en el ciclo de conversatorios, Habitar la transformación hacia un plan provincial de salud mental. Contarles que, bueno, es un gusto para nosotros, desde la Dirección de Salud Mental y desde el Agudo Ávila, desde el Centro Regional de Salud Mental Agudo Ávila Rosario, que hemos organizado esta instancia, contarles que es para nosotros fundamental en términos de pensar la transformación, generar estos encuentros, estas conversaciones que consideramos que son parte de poner en acto esto que tenemos que transformar, ¿no? No solo el modelo de atención, que es uno de los desafíos que nos venimos planteando desde la dirección por eso hablamos de la importancia de construir el plan provincial participativamente, sino también transformar nuestras prácticas, nuestras representaciones respecto de los padecimientos. Y hoy en particular la invitación es a conversar respecto de los consumos problemáticos, una de las problemáticas que sin duda nos desafía en el cotidiano, en cada abordaje, en cada, eh, cada situación de la práctica que nos conmueve. Digo, me quedé pensando en esto porque, nada, venimos de sufrir una situación, digo, sufrirla porque creo que fue el tratamiento mediático de un caso conocido aquí en Argentina generó que el tema se ponga en agenda, temas que no siempre se ponen en agenda, y merece, la verdad que el tratamiento que vino a confundir los modos de pensar, el abordaje de la problemática de los consumos, realmente merece que los trabajadores y trabajadoras del campo podamos estar conversando, discutiendo y sin duda organizando de otra manera y mejor nuestros modos y lo pendiente que tenemos respecto de las condiciones del trabajo para generar las condiciones de asistencia en este tipo de problemas, ¿no? Contarles así muy brevemente, porque bueno, hoy tenemos dos invitadas de lujo, agradecerles a María Pía y a Esperanza, que ahora Daniela va a presentar, pero contarles que bueno, que este ciclo de conversatorios, insisto, es como uno de los pilares para poder pensar la transformación, por eso eh, vamos a ir presentándoles el programa de formación en servicio de la Dirección de Salud Mental como propuesta de insumo para ir eh, no solo pensando los servicios que tenemos que reinventar o inventar, sino también esto que decía, nuestro cotidiano, ¿no? Del trabajo. En particular, bueno, agradecer la participación y contarles que en una serie, bueno, ya venimos de unos conversatorios previos y pedirles también que estén atentos porque el jueves que viene tenemos un conversatorio más que va a ser también el momento de presentación de esta plataforma de invitación a la construcción participativa del plan y nos van a estar acompañando Paulo Amarante y Franco Rotelli, bueno, dos compañeros del campo de la salud mental, sin duda referencias de, de la transformación tanto en Italia en estos días. Vamos a estar difundiendo los modos de conectarse para ese conversatorio y bueno, agradecerles tanto a Pía como a Esperanza compartir este momento con nosotros y nosotras para darle continuidad a esto que consideramos fundamental, como decía al principio. Así que bueno, Dani, si querés presentarlas a las compañeras. Bueno, nuevamente agradecerles que estén con nosotros. Acá María Pía, Paulowicz, Magister en Salud y Ciencias Sociales, integrante del equipo directivo de Intercambios, Asociación Civil,
investigadora y docente de la UBA y de la Universidad Nacional de Moreno. Y Esperanza Hernández, psicóloga y psicóloga social, diplomada en políticas de drogas de la Universidad de la República del Uruguay, especialista en tratamiento comunitario de usos problemáticos por el CLAI de la Universidad de Brasilia. Así que bueno, presentadas las compañeras, queremos también contarles que estamos grabando. Así que bueno, bienvenidas y cuando quieran, compañeras. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, sí. Bueno, ante todo agradecer a Celina Pochettino y al gobierno de la provincia por la invitación. Es para mí, pero también para intercambios, una historia así de mucho trabajo compartido, reflexiones, capacitaciones, idas y vueltas a Santa Fe, a Reconquista, a Rosario, digamos, históricamente con distintas instancias, articulado también en la docencia, así que bueno, es un gusto, y también compartir con Esperanza Hernández, con quien formamos parte de un mismo colectivo de reducción de daños en Latinoamérica, así que, y empezar con el video también genera así motivación por mi parte, me pongo así muy manija, que está bueno en esta época que hace tanto que no nos juntamos, ¿no? A marchar, a encontrarnos, y que es tan propio de la salud mental colectiva en la que creemos, en un proyecto que nos involucra, así más en el que, no sé, por el que apostamos. Y me parece que ese es un buen marco, un punto de partida, y da sentido a nuestras prácticas y a nuestras reflexiones, ese marco de los derechos humanos y la salud mental, más allá de después los temas específicos, se ordena todo el resto, ¿no? Es como un gran, no sé, dador de sentido, ¿no? Así que bueno, y es colectivamente. Así que bueno, eso en principio. Tengo una diapo cortita para entrar en tema. No sé, a ver si puedo ver a más compañeros. No. Ahí está. Bueno. ¿Puedo compartir, Daniela? ¿O cómo es? ¿Sí? Sí, directamente ahí viste, o abajo en la compu o arriba tenés la otra opción de compartir. Ajá. Abajo, perfecto. A ver. Perdón, pero que este no lo conozco tanto. Te dice, abajo, ¿viste donde dice silenciar, detener video, compartir? Sí, y ahí está. Ahí, ¿Están viendo? no, todavía no. A lo mejor tarda un poquito. No, le das, abajo cliqueas en compartir y te da Sí, las sí, opciones. eso hice, pero a lo mejor puse pantalla. Ahora sí, perdón. Hay que aprender. Me falta un pasito. Ahora me Ahí va, parece que se va a ver. ahí va, ahí va. Bueno, ahí puse flyer de la actividad. Bueno, y pensé estos ejes, así para 10 minutos y hacer ronda, más como disparadores, o 3 ideas, sumando un poco a las conversaciones y abriendo, para dialogar también con Esperanza y con todas y todos los que estamos en este encuentro. 3 ideas para pensar las intervenciones. Sería súper extenso contestar, leímos con atención las inquietudes y las propuestas que pusieron en la inscripción para este encuentro, para este conversatorio. Pero la verdad que se dispersaba hacia muchas cuestiones y varias específicas. Entonces, bueno, a ver en qué, digo, muy puntuales, no específicas, sino puntuales, muy acotadas. Entonces, 3 ideas, ¿no? Por un lado, para pensar las intervenciones, cuáles son, interrogar nuestras matrices de pensamiento como herramientas de intervención, cómo pensamos la temática de los consumos,
todavía en este tema sigue habiendo mucha condena moral, ¿no? El ejemplo de Chano que recién se mencionaba, bueno, ¿no? Fue público y todo, se escuchó decir cada cosa, ¿no? Del sentido común totalmente vulneradora de los derechos más básicos, ¿no? Pareciera que en el campo de los consumos el encierro como primer respuesta sin discutir mucho cuándo, cómo, en qué contexto, es mucho más, aparece con mucha más rapidez, y todavía sigue habiendo mucho discurso conservador, también patriarcal, ¿no? Me da la impresión que cuando hablamos de consumo problemático, a la persona con un problema de consumo aún nos cuesta socialmente, pero a veces a los equipos de salud se nos cuela esa mirada del imaginario social, verlos como sujetos de derecho, ¿no? Que pueden decidir sobre un tratamiento, como dice nuestra ley de salud mental, pueden tomar alguna decisión anticipada, tienen derecho al consentimiento informado, ¿no? A todo lo que enuncia la ley, o por ejemplo temas como la irreversibilidad, ¿no? Que está en la ley muy enunciado, que no sean los problemas de salud mental considerados irreversibles, ¿no? Dice la ley. Y eso en la temática de consumos es más desafiante, ¿no? Que en otras cuestiones sobre las que me parece que se ha avanzado un poco más. Esa es como una primera idea, y vinculada a la fuerza de lo social. No como, yo lo puse ahí un poco discutiendo, no sé, para generar debate, pensar lo sociohistórico en esa segunda idea, no solo como un factor o una variable asociada, ¿sí? Sino lo sociohistórico como, como constitutivo, como, no quiero decir como condición de posibilidad, ¿sí? No quería decir determinante, que me parece que no lo es, apuesta a la transformación, pero sí puse el hashtag mirar el contexto, y ahí les voy a compartir otra diapo, por si quieren bajarse este material que tiene acceso gratuito y está en la página de intercambios, que es un material un libro que tiene toda una serie de ideas para trabajar con adolescentes, especialmente con temáticas de consumo, pero no solo. Y Paula Goldsman compiló ahí, organizó toda una historia de trabajo que hicimos en intercambios, y ahí es un libro muy lindo y muy útil. Así que para varias de las preguntas que los compañeros, las compañeras mencionaban, me parece que esta puede ser una herramienta para pasarles y para usarla como quieran, para desarmarla, para entrarle por cualquier lado y para inventar otras cosas, ¿no? Así que bueno, eso, si no podemos después pasar el link también. Nada, como para dejarles un instrumento. Y voy a dejar de compartir, así nos vemos, que me parece que si no queda muy... ¿Ahí me ven de nuevo? Sí, bárbaro. Bueno, esta cuestión de lo histórico, ¿no? De mirar el contexto como parte de la intervención, porque me parece, yo soy psicóloga, y me parece que también soy profe en la Facultad de Psicología de la UBA, y por lo menos no sé cómo es en Santa Fe, sé que por ejemplo la maestría de Entre Ríos tiene, nada, ahí en salud mental comunitaria también mucha influencia en pensamientos más críticos y distintas, toda una tradición en la provincia de pensar la salud mental comunitaria, pero por lo menos en mi experiencia como docente y en los ámbitos que yo trabajo y circulo, suele haber miradas muy reduccionistas de los fenómenos, ¿no? Y de una subjetividad casi, diría, sin cuerpo, ¿no? Como tan abstracto, tan por fuera del contexto, del escenario. Entonces, me parece que hay un desafío fuerte para trabajar con consumos problemáticos y con todas las problemáticas, que además se suelen superponer, mezclar, ¿no? Es un poco difícil ahí diferenciarla. Poder tener mirada de género, mirada de clase, distinguir la generación de los sujetos, y intervenir considerando lo social
y también considerándolo en los registros, ¿no? Algo de eso también Celina en alguna conversación nos había dicho, ¿qué registramos de lo social? Porque a veces enunciamos la complejidad, es un lugar común decir que los consumos de sustancias son complejos y multidimensionados, pero después lo social queda así dicho, pero ¿cómo se traduce en la intervención o cómo en una historia clínica, por ejemplo? ¿Qué de los indicadores que tienen que ver con los apoyos sociales, los recursos, el vínculo con el barrio, qué registramos, cómo pensamos, cómo sistematizamos y cómo, ¿sí? En la producción de información y en el valor de lo social, ¿no? En todos estos sentidos. Ahí me parece que las cuestiones de género, sí, no me quiero ir mucho, pero después podemos volver. Me parece que la perspectiva de género en relación a los consumos es una deuda y que es un tema que tenemos que meternos para trabajar en el cotidiano, ¿eh? No estoy diciendo también estudiarlo, pero además, por ejemplo, discutir la masculinidad y su relación con el riesgo, ¿sí? Y esa exposición de la cultura del aguante es discutir la dado fuerza también a los varones hacia en ese lugar de privilegio, no estoy victimizando, pero ahí hay ejes de lo social para trabajar que son súper interesantes en lo cotidiano, ¿no? O con los grupos, o en un taller, ¿sí? O leerlo en la práctica clínica y laburarlo, me parece interesante. Y puedo seguir después en la ronda, si les parece. Y una tercera idea, ahí puse la pregunta, ¿cuánto de lo específico y de lo inespecífico? Porque suele suceder, por lo menos en Buenos Aires, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, en La Matanza, pero trabajando también en Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires hay 13 hospitales generales, con un montón de equipos de salud mental, y pocos de esos equipos atienden adicciones. La verdad que es raro, ¿no? Digo, uno dice, ¿qué pasa con salud mental que es tan resistente? ¿Quién va a poder dar una respuesta a un problema de consumo que no sea salud mental, digo, en un hospital? Y la verdad que hay poco lugar, pocos espacios y problemas de acceso, por lo menos en el ámbito que yo me muevo, y en parte es pensar hasta de la persona administrativa, que digo, un lugar clave en el equipo de salud, ¿no? Todos piensan que solo el especialista puede atender, ¿no? Y no es así. La primera escucha, el recibimiento, la habilitación de un primer encuentro la pueden dar todos los trabajadores de salud. Y es más, muchas veces en un estudio que hicimos en 2019, probabilístico, ¿sí? Un estudio epidemiológico sobre salud mental, preguntamos a las personas a quién consultaban cuando tenían un problema de salud mental. Y bueno, además de los amigos y parientes y figuras religiosas, interesante, mencionaban como profesionales muchos que no tienen especialidades en el campo de la salud mental, como los médicos clínicos, los cardiólogos, digo, aparecían también en una prevalencia importante. Tenemos un artículo nuevo sobre eso, si quieren también les puedo pasar, para también preguntarnos, digo, ¿qué tiene de específico y qué de inespecífico? ¿Cuándo en la intervención podemos dar una respuesta y cuándo necesitamos articular y con quién? ¿No? Esas son como 3 ideas para alargar para el conversatorio, que ahora las podemos retomar, y paso la pelota por otro lado. Bueno, esto, Pía, sería un disparador para conversar ahora, antes de darle la palabra a Esperanza, ¿no? O si no, que hable Esperanza y después abrimos, como ustedes digan, ¿eh? ¿Qué decís, ¿Qué te parece, Esperanza? Esperanza? Bueno, tomo unos minutitos y como capaz reforzando algunas de las cuestiones que plantea Pía, que compartimos plenamente, y capaz que resituando otras, ¿no? Muchas de las cuestiones que a mí me gustaría compartir con ustedes, así como ideas que me han acompañado en los últimos 12 o 15 años que estoy en la temática de drogas,
tienen que ver con una construcción colectiva, es decir, con las reflexiones de los equipos. Por eso me parece como valiosa esta instancia, porque no hay iluminados ni iluminadas en este tema. Es decir, las ideas, las estrategias se construyen de manera colectiva. Y en Uruguay se construyeron fuertemente con los equipos que trabajaron en todo lo que es el abordaje de tratamiento comunitario, es decir, lo que es el abordaje extramuros, lo que es el trabajo con los usos de drogas en los barrios, en los territorios. Pero además, estas ideas, yo creo que esto como es un poco lo central que les quería plantear, y que a mí me parece que es un camino que hay que recorrer, y ustedes lo están recorriendo, porque si a esto le llaman habitar y transformar, creo que van por ahí, es que son ideas que se construyen también en disputa con otros discursos, que tienen de alguna manera una capacidad de mutación simbólica, o sea, que van reapareciendo, o sea, el discurso más de erradicar, que de alguna manera aparece fuertemente respecto de las políticas de drogas, pero que después nos baja a los equipos, ¿no? Algo que hay que erradicar fuertemente como contaminado con una mirada de prejuicio, con una mirada de moral, va mutando, o sea, va encontrando como nuevas formas donde de alguna manera lo que aparece es una especie de ciencia, ¿no? El tema de la evidencia científica, ¿no? Siempre aparecen como nuevas pruebas o nuevas categorías o nuevas formas que en definitiva van en el sentido de separar y no de integrar. Entonces, como compartirles esto, que también pensar esta perspectiva requiere pensar contra otra perspectiva, que es un poco la perspectiva sanitarista, que no es solamente el discurso médico. Muchos profesionales que no pertenecemos a lo médico, de todas maneras, hemos sido hasta formados en ese enfoque sanitarista, reduccionista, ¿no? Entonces, como un primer elemento que después en los equipos nosotros tenemos como que disputar a la interna nuestra forma de encarar el tema con la forma que tienen otros. Y esa disputa hay que darla, no hay otra forma. Y yo pensaba un poco en la mutación, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una producción importantísima, bueno, ahora todo lo epigenético, lo genético, o sea, permanentemente hay una búsqueda de corroborar el sentido como más moralizante, más estigmatizante del uso de drogas, ¿no? O sea, acá en todos los congresos nos muestran cortes de cerebros y bueno, y cómo afecta al cerebro, ¿no? Eso es un reduccionismo, o sea, sí afecta al cerebro, eso no es algo que pongamos en duda. Pero para trabajar con los usos problemáticos de drogas, el desafío es ampliar la mirada. Entonces, ahí hay como dos ideas que a mí me han acompañado y al equipo, que es, por un lado, las estrategias concretas para trabajar, después nosotros las encontramos en un manual, las encontramos en un libro, las encontramos en la experiencia de los colegas. Pero las dos cosas que me parece que son centrales es tener una mirada compleja del fenómeno del uso de drogas, compleja e histórica. Ver cómo de alguna manera esto se ha construido en los últimos 100 años, el uso problemático de drogas, porque de alguna manera lo ha construido el narcotráfico, el problema. Entonces, tener esa mirada como histórica, esa mirada como compleja. Y lo segundo que me parece clave es pensar esa intervención sobre qué tipo de vínculo se sustenta. Eso es central, porque de alguna manera el discurso hegemónico médico-sanitarista, aislante, erradicador, se funda sobre un sujeto tutelado, es decir, el usuario de drogas es alguien a quien yo le tengo que decir por dónde tiene que salir, cómo tiene que organizar su vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa relación no es una relación paritaria, no es una relación simétrica en el buen sentido de la palabra, que permita construir una narrativa nueva. Es decir, sobre un vínculo de dominación solo se reproduce el uso de drogas, ¿no? Entonces, estos dos elementos como que me parecen importantes, que en nuestra práctica pensemos cómo, qué es el problema de las drogas. Que en realidad, si nosotros empezamos como a desarmar las palabras, el problema de las drogas
la palabra problema en general se resuelve con soluciones. Y estas cuestiones de las drogas no tienen soluciones definitivas, ¿no? Entonces, ese también es un elemento para cuando estamos en un servicio, conectarnos, cada uno, cada una y el equipo, con esta cuestión de la incertidumbre, con la posibilidad de gestionar el fenómeno y no de erradicarlo, no de controlarlo. Porque también a veces el rechazo de los equipos a trabajar es un poco por la frustración, es decir, porque de alguna manera si nos proponemos que alguien que viene de una situación, ustedes casi trabajan en sistema público, ¿no? Alguien que viene con unas condiciones de vulnerabilidad previas y donde de alguna manera el uso de drogas es una alternativa al sufrimiento para mitigarlo o para superarlo, si nosotros lo que nos proponemos es solamente la supresión del consumo, nos vamos a frustrar rápidamente, ¿no? O sea, nos vamos a frustrar porque eso no va a ser posible. Entonces, creo que ahí traía Pía unas cuestiones que me parecen interesantes. O sea, el consumo de drogas es una temática sumamente dependiente de las inequidades de inicio, de los puntos de partida de las personas. Entonces, vieron, si ustedes han leído algún material sobre el uso de drogas, casi todos los manuales buscan cómo explicar el tema de las drogas en base a un triángulo. Persona, contexto y sustancia. Un triángulo que siempre en los manuales nos lo dibujan como un triángulo equilátero, como que los tres elementos tuvieran el mismo peso. Y en realidad, esa persona está en un contexto, la sustancia está en el contexto, porque hay, digamos, microeconomías barriales, que ustedes seguramente las conocen, que de alguna manera están sostenidas por el narcotráfico y vienen como a solucionar una economía de la precariedad. Entonces, de alguna manera, pensar los usos problemáticos como fenómenos de sufrimiento social, y que de alguna manera responden a unas inequidades de base, resulta como una estrategia donde es posible complejizar y es posible recurrir como a redes de apoyo, a redes de contención, que de alguna manera le den a las personas una posibilidad real de salir del consumo, de disminuir el consumo, de organizar el consumo de forma de que otra narrativa y otra vida sea posible, ¿no? Entonces, un poco como desarmar esta idea de que hay una equidistancia entre el contexto de la persona y la sustancia, a mí me parece que es una primera estrategia. Pensarlo más un poco como lo traía María Pía en una clave de contexto social y de producción social. Es decir, ubicar el contexto como un determinante. Esto por un lado. Por otro lado, como también ustedes van a encontrar, que es otra de las ideas, y cierro por acá como para abrir la charla, otra de las ideas un poco que aparecen mucho en lo que puede ser la producción sobre estos fenómenos o las lecturas es como los distintos modelos. Una enfermedad irreversible, etcétera, etcétera, etcétera. El modelo de la enfermedad, o sea que las estrategias, por ejemplo, de los 12 pasos trabajan con este modelo, la idea de que, bueno, la enfermedad, adicción, permanece a lo largo de toda la vida y que uno puede ir de alguna manera organizándose, pero siempre va a ser un enfermo, que creo que una de las cosas que podemos pensar es que uno puede estar enfermo, pero otra cosa es ser un enfermo. Es decir, si nosotros consideramos que el otro es un enfermo, nos vamos a relacionar desde ahí y por lo tanto la perspectiva tutelar nos va a surgir rápidamente, porque el otro está en una situación de minusvalía, en una situación de disminución. Si nosotros consideramos que el otro puede estar atravesando una situación de salud, es distinto, porque nos podemos relacionar con todos los otros aspectos del otro o la otra que no son el estar enfermo, que son sus capacidades, sus potencialidades, su posibilidad de resolver. Porque en general
nosotros no vemos en el usuario de drogas toda esta perspectiva. Vemos fuertemente la perspectiva de las vulnerabilidades, pero no la de las capacidades. Y hasta que de alguna manera esos campos no se, esos filtros no los corremos, es muy difícil para el otro o la otra desde un vínculo de este tipo cambiar su perspectiva. Después nos encontramos un poco con un modelo teórico que habla como del aprendizaje social, ¿no? Es decir, la idea de que uno aprende a usar drogas y por lo tanto podría como desaprender eso a través de una serie de técnicas, estrategias, cuestiones que van muy a lo conductual, es decir, de alguna manera lo que no aparece en ese modelo es la cuestión más subjetivante. ¿Cuál es la trayectoria de esa persona? ¿Cuáles son sus enclaves subjetivos para que la droga pueda ocupar un lugar y, digamos, centrar su vida allí? Entonces, de alguna manera creo que el desafío pasa un poco por trascender estos dos modelos y pensar más en esto que creo que ustedes tienen mucho trabajado, que es la perspectiva de derechos humanos e inclusión social. O sea, entender al otro, a la otra, como un sujeto de derechos, donde de alguna manera el consumo de drogas tiene que ver con algunas vulneraciones iniciales y que la restitución de esos derechos es parte del tratamiento. No es algo que vamos a hacer después que se cure, ¿no? Que de alguna manera muchas veces la estrategia pasa por eso, ¿no? Dejás de consumir y después entonces vas a poder entrar al liceo y después vas a poder acceder a un trabajo y después vas a poder acceder a una formación, cuando en realidad restituir todos esos derechos es parte central del tratamiento y de alguna manera va a potenciar los aspectos más creativos, más protagónicos de las personas, ¿no? Entonces, cerrando y volviendo a esto del vínculo, o sea, para que sea posible un cambio tiene que haber un vínculo terapéutico en sentido amplio. Y entonces ahí es la pregunta que tiene que ver con derechos humanos, o sea, ¿quién es el otro para mí? O sea, cuando viene la consulta, cuando lo estoy atendiendo, ¿quién es? ¿Alguien que es peligroso y de quien me tengo que defender? O sea, de alguna manera como esta perspectiva más del miedo que el discurso social nos va como metiendo, ¿no? Alguien peligroso, es alguien a quien tengo que controlar, ¿no? A quien tengo que dominar, a quien tengo que imponerle cosas, o es alguien que esta es un poco la perspectiva cuya dignidad a mí me compromete, es decir, el otro como ser humano pone en juego mi capacidad de contribuir con su dignidad, ¿no? Entonces, este elemento del vínculo con la persona con la que nos encontramos me parece que es como central trabajarlo, ¿no? Pensarlo en esa clave. Y bueno, como por ahí la primera vuelta, a ver qué les hemos despertado en la conversación. Ahí hay gente que ya ha escrito en el chat. Gloria. ¿Dónde lo vemos al chat? Los equipos y los circuitos aceitados son muy importantes y hay que construirlo con inmediatez. El compromiso de construir el lazo con los equipos de los hospitales y los centros de salud para que el usuario ingrese a un sistema coherente. Sí, ahí pensaba, para seguir la ronda, cortito, también cuánto escuchamos y nos pasa de servicios que dicen, por ejemplo, de áreas, no sé, por lo menos acá o en otras provincias que yo he trabajado con equipos, en Bariloche, por ejemplo, que hemos trabajado también con Esperanza, con los compañeros de Bariloche, un problema de, por ejemplo, no sé, servicios que trabajan en violencia de género, que entonces adicciones no. Si hay comprometida alguna cuestión de adicciones, a otro lado. Si es de infancia, aparece algo que tiene que ver con los consumos, no. La guardia, bueno, que venga, ¿no? Como esas, pasa lo mismo, sin hacer una comparación lineal,
pero con temáticas a veces que involucran lo judicial, no sé, esta es una hipótesis de lectura, ¿no? Si aparece algo vinculado, no sé, con una violación, con una situación de violencia grave, algo así, es como que todo el mundo en salud, me parece que es algo característico más global, ¿no? Hace que sí, Daniela, como bueno, papas que queman, ¿no? Y varios que una primera escucha, digo de nuevo, si escuchaba recién Esperanza, podría estar hablando Esperanza del trabajo con cualquier tema de salud mental que no sea consumo, porque también iría igual, si sacamos la palabra consumos, estaríamos diciendo lo mismo, por ejemplo, del vínculo, de pensar la trayectoria, de reconocer al otro, de articular, de poder trabajar intersectorialmente, interdisciplinariamente. Por eso me parece que la pregunta, quedarnos con la pregunta de cuándo lo específico, cuándo no, y es valorar también todas las herramientas que ya tenemos de lo inespecífico, ¿no? Y entonces, obvio que en una situación de urgencia necesitamos saber qué consumió la persona y ahí en la guardia necesitamos, ¿no? La cuestión química adquiere otra relevancia, en qué situación, pero no necesariamente ni siempre, ¿no? Bueno, esto para seguir. Luciana pidió la palabra. ¿Se escucha ahí? Sí, bueno, primero les saludo a todos. Gracias, Pía, Esperanza. Nada, compartir 2 o 3 reflexiones que también venimos dándonos. Y una tiene que ver con esto del registro. Una de las cosas que por ahí venimos conversando al interior del equipo, yo trabajo en un equipo de atención primaria y en un equipo de segundo nivel, y decimos esto de que nuestras historias clínicas están muy vacías de historia. Uno narra poco y construye de un modo muy fragmentado. Una historia la reducimos a categorías. Y esto de decir historias clínicas, bueno, dista mucho de narrar historias. Digo, como para revisar un poco los registros. Es cierto que las categorías son importantes, pero bueno, qué importante es poder, como equipo, registrar algo de lo histórico y de la construcción histórica de la complejidad. Y por otro lado, algo que quería decir y agregar, por ahí Esperanza decía, bueno, la complejidad frustra a los equipos, y yo quiero como agregar que la complejidad y la soledad frustra. Creo que esto de la complejidad nos obliga a pensar con otros. Si bien es cierto, y soy insistente en que el sistema de salud, y por algo la ley enmarca los consumos dentro de la injerencia de intervención y de acción, es tan compleja la problemática y a veces genera, digo, en esto que planteaban de la frustración de los equipos, a veces hace que el equipo se cierre a la narrativa de los usuarios, ¿no? Y esto de reducir el registro un poco es el no querer oír porque no sé qué hacer con eso. Entonces se anula algo de esa narrativa. Pero digo, pensar espacios, y lo tiro porque por ahí es una construcción que venimos dándonos o pensando, esto de pensar algunas mesas de gestión intersectoriales, donde claramente el consumo sale como parte de la problematización, pero sí, necesariamente es con otros. Nada, 2 o 3 ideas que por ahí quería compartir. Pero muchas gracias. Sumamente interesante el paradigma de reducción de daños al cual adherimos y desde donde intentamos construir. Así que gracias. Yo creo que con esto que vos traés de la soledad, la complejidad y, digamos, la dinámica de un servicio de salud, hace, por un lado, difícil incorporar algunas cosas, pero al mismo tiempo los hace imprescindibles incorporarlos. En el sentido, primero, es importante como pensar la singularidad de cada situación. Es decir, nosotros tenemos que poder trascender la cuestión del protocolo para pensar en la accesibilidad. Es decir, no estamos diciendo que no hay protocolos, no estamos diciendo que no tienen sentido, pero tiene que haber una posibilidad creativa y artesanal de escuchar por fuera del protocolo. ¿Por qué? Porque de pronto lo que nos llega es un chiquilín con un abuso de alcohol y demás, que no es que es un uso problemático, pero no es una adicción. Entonces, por ahí, o una chiquilina, pongámoslo como para pensar un poco más la perspectiva de género. Y capaz que el mejor recurso terapéutico es la ginecóloga. ¿Por qué? Porque
que hay un vínculo que realmente habilita a que le ayude a problematizar algunas cuestiones de ese uso problemático de alcohol o de otras sustancias. Entonces, ahí hay como un desafío, ¿no? Porque nosotros estamos como pensando mucho más en atención que en vínculo, en protocolo que en accesibilidad. Estamos más pensando en un servicio que en un dispositivo, es decir, en algo que se arma para esa persona. Entonces creo como que el gran desafío pasa un poco por ahí, que al mismo que como equipo podamos pensar lo singular, lo artesanal, lo particular de cada situación, porque además es realmente el uso problemático de drogas y también las adicciones, que son como un número mínimo dentro de las personas que usan drogas y dentro de las personas que usan drogas de manera problemática, hay un mínimo de personas que desarrollan una enfermedad y que por lo tanto requieren de un dispositivo especializado. Entonces, pensar como en esos vacíos en los que las personas caen, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera, si alguien tiene un uso problemático de determinada sustancia, que no va a ser lo mismo para nosotros si es alcohol, que si es pasta base, que si es cocaína, porque hay una cantidad de prejuicios cruzados, donde el mapa de sustancias legales e ilegales nos hacen suponer que unas son más malas que otras, o que unas son más buenas que otras o menos dañinas. Entonces, creo que como que lo central es eso que estaba planteando recién la compañera, ¿no? Es decir, cómo trabajamos lo singular en el equipo, sosteniéndonos y acompañándonos para que alguien que de pronto tiene más oreja no se quede solo, porque también eso pasa, que hay uno o una en el equipo que es como más receptivo y bueno, va para vos, va para vos, va para vos, por lo menos acá a veces nos pasa eso, ¿no? Bueno, cómo pensarlo colectivamente, esta cuestión para, de alguna manera también, como trascender esa idea del servicio y el protocolo y todo de alguna manera organizado lejos de lo que la gente precisa, lejos de lo que el usuario, la usuaria de drogas precisa, ¿no? Es como el gran desafío de los servicios. Levantar la mano o avisar en el chat si hay alguien que quiere hablar. Eso, ahí veo que hay en el chat varios, ¿no? En el chat no levantó la mano nadie más, pero Gloria dice que nos pasó hoy acompañar a un usuario a la guardia del hospital con abuso de sustancia con autolesión infectada. Lo tuvieron 3 horas para hisoparlo y luego lo invitaron a esperar al clínico. No sé si lo internaron. Me quedaba pensando en esto que dijo recién la compañera Esperanza, que lo enlazaba con esto que dijo Pia al principio, de este juego entre lo específico y lo inespecífico. Como por ahí en esto que anunciaba Esperanza, como para repensar, se rompe con esa dualidad, me parece, de alguna manera, ¿no? Para generar ahí una terceridad en lo posible que tenga que ver con el cuidado y que ya no está en la lógica de la especificidad o la inespecificidad. Sí, yo creo que esa es una palabra clave, ¿no? La cuestión del cuidado versus el control, que de alguna manera es como la otra perspectiva que aparece. Pero pensaba, ¿no? ¿Por qué, por qué esta temática que tiene que ver con el placer, que es algo que en general no lo mencionamos cuando hablamos de los usos de drogas, ¿no? O sea, los usos de drogas están relacionados con el placer. Las drogas actúan desde el punto de vista químico en el centro del placer. No quita que después el placer mal gestionado se vaya transformando en niveles de sufrimiento importantes. O sea, esta no es una visión
defensa del uso de drogas o de apología. Pero ¿por qué será que frente a alguien que busca de una manera extrema, ¿no?, el placer, se mueve muchas veces una cuestión como moralizante? Porque, por ejemplo, si alguien que es un hiperobeso o una hiperobesa que no cumple con la dieta hace un paro, a nadie se le ocurre cuestionar que es gordo y por eso hace un paro, ¿no? Entonces se lo reanima y hace otro paro y se lo vuelve a reanimar. Y al paciente diabético, a la paciente diabética que no cumple con la dieta, se le sigue cuidando, ¿no? Entonces, esta es un poco la perspectiva, que algunas personas con conductas que de alguna manera, digamos que tienen conductas de uso o de abuso de sustancias, no los tratamos igual que a otras personas, a otros pacientes en una clave más de policlínico, demás, que también tienen consecuencias en su salud por sus hábitos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para tabaco hay una cantidad de estrategias y de espacios de cuidado. Acá en Uruguay hay muchísimos. Alguien que quiere dejar de fumar tiene soportes de todo tipo, ¿no? Entonces, son como cosas a pensar de cómo nos empiezan a jugar como los prejuicios, las moralidades o ideas preconcebidas sobre qué pasa con un usuario de otras cosas, ¿no? O cuánto le ofrecemos cuidado siempre y cuando cumpla como con el buen adicto, ¿no? Ese que de alguna manera responde a lo que nosotros queremos y a cómo nosotros le planteamos organizarse. Y ahí se produce como un poco como un círculo vicioso, ¿no? Porque en la medida en que el otro o la otra no se empodera y no se hace protagonista de sus cosas, va a tender a repetir. Capaz que a obedecer a veces, pero la obediencia también es repetición. En su forma de estar en el mundo. Y ahí tenemos nosotros como operadores de la salud, como cualquier actor de la salud, tenemos como una herramienta para lograr eso, que es el vínculo. Es la paridad relacional, es la cuestión del encuentro, es la cuestión del reconocimiento, ¿no? Pensaba ahí, siguiendo en la ronda, dos cuestiones. Una del tiempo, de pensar la categoría de la temporalidad como una categoría importante, tanto cuando pensamos la situación, porque Esperanza hablaba antes, les comparto solo una diapo, a ver si ahora voy más rápido, una diapo discutiendo el triángulo ese tan utilizado en las temáticas de consumo, el triángulo que estaba, a ver si ahí puedo, miren, 2 segundos, ahí va. ¿Ahí se ve? Se está empezando, sí. Ahí llegó, como que tarda un poco. Retomo lo que decía Esperanza y resignifico en este esquema, que a veces lo gráfico también nos ayuda y seguro, bueno, siempre Santa Fe son compañeros muy reflexivos y muy lindos para pensar juntos, así que también uno dice, bueno, parece una obviedad, pero bueno, pensando en la heterogeneidad de recorridos también, la cuestión de la singularidad de la situación en el centro. Ni la sustancia, ni la individualidad de la persona, sino la situación con su configuración, ¿no? La situación que es única y que además lo social tiene un peso enorme. Y dos cuestiones de lo social. El tiempo, ahí dice cuándo y dónde, como escenarios de uso, para poder distinguir. Acá dice idea 8 arriba, ¿ven? Porque esto está sacado del libro que les compartía de Ideas Poderosas y de toda la historia de equipos trabajando con estos temas. Distinguir, como una palabra clave ahí para las intervenciones, distinguir, por ejemplo, yo traía como grandes coordenadas, que también son grandes diferencias en los patrones de consumo epidemiológico.
a nivel nacional. Distinguir, por ejemplo, si es adolescente, si es joven, si es adulto, si es una persona mayor. Las personas de más de 60 no solo no registramos su consumo epidemiológicamente a nivel de los estudios que se hacen, el Estudio Nacional de la Cedronar, y en todos los países es hasta los 60 nada más. Y piensen ahí, por ejemplo, todas esas personas, digo, ahí la generación, ¿no? Que están también muy medicadas por su edad. ¿Qué sucede con los consumos? Por traer, a ver, dejé de compartir, sí. Sí, se nos fue. No, dejé yo a propósito, así volvemos a ver. Pero bueno, decía, cuando pensamos en la persona, la generación, de nuevo, los géneros y la clase social, ¿no? Como coordenadas que así además son los patrones de consumo, se ordenan, ¿sí? De acuerdo a esa segmentación, ¿no? Son grandes diferencias. Entonces, bueno, ahí la situación en el centro y el tiempo de los consumos, sabemos que no es lo mismo la persona que consume sola, a que consume con otros y con quiénes, ¿sí? Y en qué espacios, si es en la esquina, si es en el barrio, si es con la familia, si es, ¿no? Y el tiempo-espacio del consumo, como dos cuestiones muy importantes, ¿sí? Por un lado en la lectura y por otro también en nuestra intervención, porque hay cierta representación social de que lo quiero ya, ¿vieron? Y a lo mejor, como querés ya solucionar algo, ¿no? Uno respondería con cierta impotencia como equipo de salud, algo que tiene tan larga data. A veces procesos que nosotros escuchamos que son de trayectorias de años, que fue, vino, volvió, ¿no? Y socialmente se pide ya, ¿no? Que eso es bien también capitalista y bien de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que niega el dolor, que niega la muerte, la enfermedad, el sufrimiento, ¿no? Entonces, ahí de nuevo mirar ese contexto en esa intervención, pero pensar, distinguir los tiempos de la intervención, me parece que también es una clave, preguntarse en qué tiempo y trabajar en qué tiempos, porque ya sabemos que son procesos que van y vienen, ya sabemos que necesariamente ahí poner en trayectoria, en clave de trayectoria, no de carrera adictiva, no de camino de ida sin retorno, no de determinismo fatalista, sino pensar historia de vida como la vida misma de todos los que estamos acá, que tiene sus idas y vueltas de acuerdo a un montón de avatares, ¿no? Como la pandemia, por ejemplo, como gran contexto que nos impacta muchísimo hoy. Pero bueno, ese tema de la temporalidad y la trayectoria es relacionado al triángulo que traía Esperanza, y una segunda idea que quería traer es la de los cuidados, que me parece súper interesante, opuesto al control. Y vieron que desde las teorías de género se habla de sistema de cuidado. Me parece súper rico pensarlo así. Porque sistema de cuidado, porque en general y en la vida cotidiana, los cuidados se organizan entre varios también. Y también se incluyen las formas de sujetos, saberes y estructuras, si no lo digo bien, bueno, de sujetos, saberes y estructura, me parece que es del 2009, que ahí trabaja mucho las formas de autoatención, de autocuidado, todo lo que hacemos, ¿sí? Para estar mejor las personas y muchos colectivos también, ¿no? Entonces ahí los sistemas de cuidado entre varios, y donde la lectura de género de nuevo es ineludible, porque en el patriarcado el estereotipo tradicional adjudica el mandato de cuidar a los demás a las mujeres, ¿no? Y nosotras en general cumplimos con eso de estar cuidando, ¿sí? A otros. Por supuesto, nosotras somos las últimas en la lista, y esto hay cantidad de estudios y de documentación, y simplemente ir a cualquier servicio de salud que tiene consulta mayormente femenina, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, los datos yo el año pasado estuve a cargo de la Dirección de Investigaciones en la Cedronar durante todo el año, y en el CEDECOR, que lo conocen ustedes seguramente, que es un sistema de admisión y derivación que tiene la Cedronar, la consulta es 86, me parece, 87% masculina, ¿sí? Pero al 141, ¿sí? Que es el teléfono nacional, llaman
70 y pico por ciento de mujeres, pero esas mujeres, 70 y pico por ciento de llamadas de mujeres, ¿por qué llaman? No por ellas, solamente un 3% llama por ellas, ¿sí? Entonces ahí ese sistema, quién cuida a quién llama, ahí también toda la relación de las masculinidades con el sufrimiento. Cuando los varones tienen un umbral para decir, bueno, ahora tengo un problema, un sufrimiento psíquico, tengo dolor, ¿no? Del físico, menos de algo que tiene que ver con el mundo de los afectos, ¿no? Que es otra particularidad de la construcción de las feminidades, ¿no? La carga de emociones que nos ocupamos nosotras con toda. Entonces, esas lecturas de género y desarmar eso también es trabajar en consumos, porque desarma estructuras que también son funcionales a sufrimientos, a sobrecargas, ¿sí? A faltas de, a cuestiones no dichas, a cuestiones no dialogadas, a conflictos no resueltos, yendo también a lo inespecífico, que está articulado con los consumos. Entonces, ahí me parece que la categoría de cuidado es interesante. Los estudios sobre masculinidades muestran que los varones, cuando consultan, cuando no dan más, ¿sí? Por cualquier cuestión de salud, y cuando se pone en juego su trabajo. Entonces, como el trabajo es un pilar fuerte para la construcción hegemónica de la masculinidad cis, ¿no? Cuando no hay, bueno, entonces esas cuestiones me parece que hay que meterlas, ponerlas ahí a dialogar en todos los temas de salud mental y en consumos también, y tenemos poco trabajado sobre esto, ¿no? Bueno, nada, pues, sigo, me callo un poco y sigamos. Me animo a preguntarles o a pedirles de compartir alguna experiencia, también habiendo leído habiendo tenido la posibilidad de leer los aportes de las inscripciones, algo que se fue mencionando respecto de este pedido, creo que lo decías vos, Pía, muchas veces de estas mujeres que cuidan, ¿no? Y que aparece en lo social como la necesidad de un lugar de encierro, sin caer nosotros en la mirada moralizante como un pedido de ayuda desesperado, ¿no? Madres o compañeras de personas buscando el lugar para dejar a alguien pidiendo un cuidado, ¿no? Pero pensaba, y eso intentaba también compartir al inicio, bueno, estos desafíos cotidianos, y ahora lo enlazo con lo que ustedes están diciendo, cómo organizar esos sistemas de cuidado como alternativa a ese pedido de la institución donde que alguien quede al resguardo, ¿no? Este imaginario que aparece tan consistente, ¿no? Del lugar, nada, en estas semanas nada más, y a cada rato llegan pedidos de un lugar, no, en este lugar no porque no internan, y realmente hay que leer como la falta de acompañamiento que muchas veces en el que quedamos por no poder obstaculizar la internación, pero no poder estar armando, oficiando de una propuesta alternativa, que es cómo organizamos estos sistemas de cuidados. Lo digo como desafío para pensar entre varios y a los fines de cómo planificamos, ¿no? Nuestros servicios, nuestras estrategias de cuidado, porque me parece que ahí está lo que aún está pendiente de armado, por lo menos para muchas de nuestras experiencias cotidianas. Por ahí a lo mejor ustedes pueden compartirnos algo Sí, yo respecto de capaz que estos. les comparto una experiencia uruguaya que, bueno, tuvo su muy buen momento y ahora, como les decía, está un poquito en decadencia, que es un programa que se llama Aleros. Vieron que el alero es esa parte de la casa donde uno todavía no entró y se puede refugiar, o todavía no salió y se puede refugiar. Y ese es un poco el sentido del programa. Entonces, creo que cuidar y alojar no tiene que ser en el encierro. Es decir, se puede cuidar y alojar en la comunidad. En un territorio acotado, porque bueno, tenemos que partir de la base de que para generar esto, cuidado, tiene que ser vínculos confiables, ¿no? Entonces, de pronto el equipo de aleros, que son duplas o tríos de educadores, psicólogo, trabajador social, enfermera, distintas profesiones,
sensibiliza un territorio, o sea, trabaja con un territorio para ver cuáles son las ofertas socioeducativas, sanitarias, recreativas que hay. Entonces les pongo, por ejemplo, un ejemplo de lo que fue pasando en La Teja, que es un barrio obrero con mucha historia de solidaridad. Empieza a aparecer la plaza de deportes como el lugar que de alguna manera tiene mejores condiciones para generar estos espacios de alojar. Entonces Alero se instala ahí. Lo que se le propone a las personas es ir recorriendo o irse alojando, irse integrando en distintas cosas que hay en el barrio. Es decir, de pronto de mañana va a la plaza en la cual tienen la posibilidad de bañarse, cosa que a veces las personas que están en situación de calle, en forma transitoria o que su vida es en la calle, es, a veces lo decía Antonio, ¿no? Lo que significa un baño para una persona, un baño caliente en invierno o un baño fresco los días que hace mucho calor. Entonces, la idea de alojar también tiene que ver con que la comunidad, en parte, como se haga cargo de esas personas que son de su comunidad, porque esta idea de que los internen en algún lado, bueno, es una idea que no reconoce las condiciones de producción en las que ese sujeto de alguna manera se construyó con otros. Entonces, yo creo que los dispositivos de carácter comunitario que toman la cuestión no focalizada, sino la cuestión universal, porque en una plaza de deportes así van los usuarios de drogas como va una mamá que lleva 2 chiquilines a la pileta, o va un muchacho joven o un señor a hacer fierros o lo que fuera, ¿no? O sea, creo que esa es una forma de alojar y de cuidar, que al mismo tiempo que le permite a las personas armar otras narrativas, también permite que la comunidad los reconozca como otros actores. Entonces, de alguna manera, lo que consiguió Aleros fue ir generando como unas especies de recorridos comunitarios donde las personas empezaron como a estar en condiciones de ser reconocidas. Es decir, en una plaza de deportes, en un centro comunitario, de pronto trabajando si había una huerta o incorporándose como a lo que se incorpora cualquier vecino o cualquier vecina. Y creo que esta es una forma interesante de trabajar el consumo porque trabaja la cuestión de la red. No nos olvidemos que los usuarios problemáticos de drogas tienen redes muy homogéneas, es decir, están con otros usuarios de drogas. Por lo tanto, la narrativa personal empieza a ser cada vez más homogénea. Entonces, si nosotros logramos cuidar y alojar en políticas universales, en dispositivos universales, esa red se empieza como a reconfigurar y empiezan a estar en la red de las personas, que creo que es uno de los elementos terapéuticos claves, intervenir en la red de las personas. Primero diagnosticarla, la red, ¿no? Entenderla, y uno la entiende a partir de la escucha, con quién te apoyás, quién te apoya, con quién comes, o sea, uno tiene que entender esa red y hacer un diagnóstico de la red para de alguna manera proponerle empezar a modificarla, transformarla, que no es no te juntes más con los malos del barrio, es dejar que a la red entren otras personas. Y esas personas empiezan a ser significativas para ellos y empiezan a tomar un rol terapéutico. Y eso es un poco el trabajo más intersectorial, más comunitario, ¿no? Que a veces no es solo con técnicos, es también con líderes comunitarios, con personas significativas. De pronto un usuario de drogas en estos procesos se reencuentra en la huerta comunitaria con la maestra. Entonces aquello realmente entra en la subjetividad y le permite recomponer los vínculos, cambiar la narrativa. Entonces yo creo que ahí hay que pensar como en dispositivos de alojar y cuidar, no en clave de encierro, sino más bien en clave de política universal, lo que hay en el barrio, lo que hay en el territorio, ¿no? Creo que eso puede ser por lo menos acá con este programa implicó como una apuesta fuerte en los barrios a tomar el tema del consumo también, ¿no? Y decir, bueno,
vamos juntos con esto, los usuarios, los técnicos, los vecinos, vamos juntos con esto. Se me ocurría como compartirles esa experiencia de Aleros que fue rica ahí en cuidar, alojar, sin encerrar. Quiero compartir una experiencia parecida, que uno a veces piensa como que pierde un poco la cabeza cuando hace este tipo de cosas, porque yo trabajo en un centro de día, a veces vienen personas obviamente con problemas de un diagnóstico de algún trastorno madurativo, con consumo, ¿no? Y muchas veces uno no lo puede alojar en algún taller o en alguna actividad que sea de su interés, porque es como que, bueno, es muy difícil, y armamos como un lugar para que la persona venga a desayunar, o un lugar para que venga a lavar su ropa, o para que se venga a bañar. Pero en un momento cuestionaban esto de decir, bueno, pero ¿qué logras con eso? No tiene un encuadre, no adhiere al taller, viene a la hora que quiere, hace lo que quiere. Y uno por ahí siempre tiene como ese miedo digamos, de decir, de meter un poco la pata en ese sentido, porque vos decís, bueno, yo lo alojo de este lugar, que es quizás importante, porque no tiene gas en la casa para cocinarse, o no tiene lavarropa, o no tiene, ¿no?, un espacio donde desayunar con otro. Y bueno, esto me tranquiliza un poco lo que vos decís, porque a veces uno lo que intenta hacer es como compartir algo de lo cotidiano, nada maravilloso ni tremendamente como ofrecerle, no sé, un hipertratamiento intensivo, sino decir, bueno, pero muchas veces la gente y la sociedad lo ve como algo mediocre, como algo que lo haces porque no tenés otra cosa que ofrecer. ¿No? Y bueno, por ahí escuchándote me deja un poco más tranquilo, porque uno podría pensar desde habilitar espacios en el hospital público, desde, digamos, de poder habilitar más los baños, o horarios de baños para que puedan bañarse, o horarios para que puedan, no sé, utilizar parte de las instalaciones que son para otro tipo de problemáticas, pero siempre suena como mediocre esto, como si fuese algo que la misma gente que te trae un hijo te dice, pero esto no lo va a curar a mi hijo, ¿no? Pero bueno, de repente va a ser de que por lo menos esté compartiendo otras experiencias con otras personas que a lo mejor tienen otros problemas, y humanizarlo un poco más, pero a veces parece como muy poco poder ofrecer algo así. Pero bueno, escuchándote que esto es un proyecto que allá funcionó, que por más que ahora estén, no sé por qué decís que está en decadencia, ¿qué le pasó? No hay recursos para otros dispositivos. Pero yo creo que estás planteando un temón, que es, ¿cuál es el sentido de la asistencia básica? O sea, nosotros tenemos que colocar, cuando los niveles de vulneración de derechos son muy altos, la asistencia básica es la primer estrategia. O sea, nadie puede hacer un plan para mañana si está lastimado, si no comió, si hace semanas que no se baña. Es decir, la asistencia básica es una estrategia de reducción de riesgos y daños, y en algunas situaciones es la primera estrategia. Por ejemplo, si alguien está lastimado, si tiene una infección por cortes, lo que fuera, son situaciones, los pies lastimados por andar descalzo, etcétera, etcétera, hay que trascender como la cuestión del asistencialismo y entender la asistencia básica, alimentación, abrigo, vivienda, ¿no? Habitación, un lugar donde quedarse en lugar de dormir a la intemperie. Yo lo entiendo como una primera estrategia de abordaje de determinadas situaciones. Entonces, primero eso, como darle valor a la asistencia básica en la lógica del cuidado. Es decir, nadie que pase la noche con una sobredosis y se muera esa noche, al otro día va a poder estar en un tratamiento. Entonces nosotros tenemos que cuidar la vida de los otros. Y en ese sentido me parece que hay que darle lugar a la asistencia básica. Pero además,
creo que lo esencial con los usuarios de drogas y las usuarias de drogas es que la propuesta sea soportable. Es decir, si nosotros le proponemos algo que no puede, es exponerlo a una nueva frustración y a como menos autoestima, más frustración. Entonces, creo que estos dispositivos lo que tienen es ese objetivo, primero de ir construyendo la confianza, es decir, no es que solo va a lavar la ropa y a tomar un café, nosotros ahí estamos con la persona y empezamos o sea, es por un lado asistencia básica, pero por otro lado es un poco el primer soporte de una estrategia de construcción de vínculo. Y no es que entra, toma el café y nosotros somos el portero. No, Por lo menos así o sea, no, el equipo está ahí acompañándote, interesándose y demás. Y las personas se irán como involucrando digamos, en las distintas ofertas que nosotros tengamos, también de acuerdo a sus intereses. Y es lícito, y nosotros tenemos que así entenderlo, que la persona venga solo a bañarse y tomar un café. También es lícito. O sea, es lícito en el sentido de que si nosotros no tuviéramos esos beneficios de tomar un café caliente y bañarnos, nos sentiríamos como muy desposeídos y desposeídas, ¿no? O sea, reconocer también eso como una necesidad. Y yo creo que esos dispositivos, lejos de ser como pobres o de baja calidad, son los dispositivos que verdaderamente alimentan los tratamientos. O sea, las personas que pasan por ahí digamos, y logramos como tocarlos, ¿no? Tocarnos mutuamente el alma, en general siguen el camino. A lo mejor no lo siguen con nosotros y buscan en otro dispositivo, pero creo que hay que valorar esos dispositivos por las dos cosas, por la asistencia básica que brindan, que es una estrategia de cuidado, y además porque alimentan a los otros sistemas, porque va a ser ahí donde la persona pueda como producir algún nivel de complejización de lo que le está pasando. No va a problematizar muerto de hambre o de frío en la calle, no va a poder tener energía para problematizar. No sé si se entiende eso. Entonces, a mí me parece que sería espectacular que los hospitales generales tuvieran salas de escucha, ¿no? Dispositivos así bien flexibles y donde estar como nosotros como técnicos dispuestos a esa incertidumbre, a trabajar con el caos. Y valorar cuando se trabaja en eso, porque también desde los modelos hegemónicos de nuestras disciplinas de la salud, estas acciones que son básicas de sostenimiento de la dignidad, ¿no? Decía esa palabra, la cuestión de la dignidad, como dice en el chat Alejandro Barchesi, dice los dispositivos de bajo umbral o de exigencia mínima, ¿no? Esos dispositivos, como los que estamos nombrando, en la reducción de daño se les da muchísimo valor, ¿sí? Porque son los que sostienen ahí lo básico. Y de nuevo, no nos preguntamos si es específico o no es específico, sino aquello, me gustó mucho como lo dijo Esperanza, también puede valorar los encuentros de una vez, ¿sí? Una vez, para poco, para aquello que nosotros no estamos esperando, y también el valor que tiene la oportunidad, ¿no? En estos vínculos. Porque tal vez en ese momento, estar también como teniendo un repertorio de posibles intervenciones de por dónde, ¿sí? Ir como equipo ya con la experiencia seguramente, y todo eso tiene un valor enorme. Y está bueno ponerle nombre y valorar esa tarea que además para los equipos es de poner mucho el cuerpo, ¿no? Exacto. Entonces, ahí Sí, me parece... el tema es la expectativa de la familia, la expectativa de la sociedad, que todo parece tan poco, digamos, ¿no? Esto que quizás este encuentro vos tenés con esa persona y sabés cómo estuvo, cómo está, es el reclamo tipo permanente de no estás haciendo nada. Y eso es pesado, porque es como que sentís que sos responsable de tener que, como sistema de salud, brindarle algo de calidad. Y es como que yo sé que
que es importante que alguien te espere, pero la presión es muy fuerte. No sé si le pasa al resto. Levantada la mano y que me levantó la mano virtual y la mano real, digamos, muchas veces. Así que Dale, No, dale. porque ya lo dijo Pía mejor que yo. Hay que aprovechar las oportunidades. Y yo pensaba que todo esto, retomando los conversatorios anteriores, porque me parece que es transversal, todo lo que estamos hablando atraviesa todas las prácticas. Yo estoy en atención primaria. La formación desde el vamos está partida. Entonces hay una supuesta falta de herramientas por parte de los compañeros, colegas, médicos, enfermeros, y pensaba también en que quienes ocupan los lugares de decisión de las políticas, hay que haber una bajada de línea del sentido. Entonces, yo pensaba en las cabezas de los servicios. En Santa Fe hay lugares donde hay gente que hace 30 años que está en un lugar y está laburando con la lógica de hace 30 años. Entonces, tiene que haber una bajada, digamos, estoy feliz por estos encuentros que se hagan desde la dirección, porque tiene que haber una disputa por el sentido, como decía Esperanza, y si bien somos muchos los trabajadores, como el ALE, como un montón que veo ahí que están conectados, en el día a día después es muy difícil la disputa sin el soporte de la gestión, digamos, de quién está en la autoridad. Y bueno, esto de ser pacientes, de aprovechar cualquier consulta en la sala de espera, ofrecer eso, estar ahí, y me parece que la exigencia no es solo desde las familias, sino que también desde las disciplinas. Estamos atravesados por el pensamiento científico, hegemónico, donde hay que ser eficiente, donde hay que tener muchas consultas por día. A mí se me ríen en el centro de salud porque lo que yo agrego en las historias clínicas, los usuarios que van a atenderse conmigo son historias clínicas así. Y acuerdo con los usuarios volcar todo esto que traen. Y la disputa es al médico generalista, che, pero no leíste que está viniendo y que está pasando esto. Bueno, entonces me parece que estoy feliz por estos encuentros y creo que tiene que haber una decisión que baje claramente y que esto se discuta en el CUYEN, se discuta en el Sayago, se discuta en el protomédico y en cada espacio de servicio, digamos. No puede ser que un servicio de salud mental que comparte el pasillo con el servicio social no se junten para pensar estrategia. Que pasa en los grandes hospitales, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más. Lo dijo Pía hermosamente y, bueno, Esperanza, la compañera. Ahí les compartí un link en el chat, que veo que están poniendo varias cosas, de una compilación de prácticas de trabajo en drogas, como también pensar que uno de los trabajos que está ahí presentado es el que nombró Esperanza, de Antonio Nerifilo y todo el equipo que laburan en Bahía con consultorios de Arrúa, que trabajan con niños y niñas en situación de calle, y es una experiencia también muy, muy importante la reducción de daños latinoamericana, también en baja por el gobierno Bolsonaro, o sea, también muy difícil sostener programas de este tipo con gobiernos de derecha, ¿no?